Bueno, mi nombre es Francis Torres, soy de la carrera de Trabajo Social y pues hoy nos encontramos con Ricardo Velázquez, hijo de Manfredo Velázquez, que hoy nos contará un poco de la historia de su señor padre, ¿verdad? Ricardo, cuéntanos por favor de su padre, por favor, un poco, necesitamos conocer un poco más qué es lo que realmente pasó con él. Bueno, ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Velázquez, soy el hijo de mi papá, de Manfredo Velázquez, y de mi mamá también, ¿no? De Emma, que me tocó sufrir la pérdida de mi papá. Mi papá es del sur del país, de un lugar que se llama Langue Valle, cerca de la frontera con El Salvador, en la zona de Lamatillo. Y pues se crió en Langue, nació en Langue un 11 de agosto de 1946. Y pues lo que nos trae aquí, ¿no? Él fue desaparecido por los grupos de represión y de la política de seguridad nacional en los años 81, el 12 de septiembre de 1981. Y pues de ahí se ha venido haciendo una historia, ¿no? Con respecto a lo que fue mi papá. Se hizo la lucha en aquellos dorados años de los 80. Digo dorados en el aspecto de que fue una época, desde el aspecto un poco terrible para la familia y personal también, que logró que toda la gente de su pueblo, de Langue, apoyara, y mucha gente de la comunidad universitaria y de la población consciente de aquella época pues, nos dio el apoyo para tratar de ver si lográbamos volver a encontrar a nuestro padre, pero eso nunca se dio a hecho, ¿no? Y todavía se sigue haciendo la lucha, ¿no? Por lo menos en el aspecto de que no se puede olvidar esto, porque olvidar eso significa volver a repetirlo, y seguimos cometiendo errores como sociedad, ¿no? Porque se siguen cometiendo abusos a los derechos humanos, asesinatos, desapariciones, y aparte degradándose el buen vivir del hondureño, ¿no? O sea, sus derechos humanos, su derecho a una vida digna, como tener una buena educación, una buena salud, cosas por las que luchaba mi papá, por lo menos hasta ahí donde yo lo recuerdo, porque cuando él desapareció yo tenía 8 años, iba a cumplir 9. En ese entonces, ¿su padre a qué se dedicaba? Bueno, mi papá trabajaba con un proyecto que se llamaba PRONAE, Programa Nacional de Educación. Ay, se me olvidó en este momento, pero se llamaba PRONAE, era de la Ministerio de Economía. Y aparte estudiaba la carrera de Economía en la Universidad Nacional, era dirigente estudiantil. Y antes de eso también él le había tocado trabajar en la zona del Baguaguán, en la zona de Isletas, que son mis primeros recuerdos como niño, porque a él le tocaba hacer... Era como trabajador social en esa época, trabajaba con los grupos campesinos, en la época de la reforma agraria, el derecho del campesino a tener un acceso a su tierra para poder cosechar y poder cultivar y poder alimentarse, ¿no? Porque desgraciadamente nuestra sociedad y nuestro país es un país donde donde los menos tienen menos y los poquitos que tienen más siguen teniendo más, ¿no? Y yo creo que ahí fue el aspecto donde se concientizó, creo yo estuvo en su puesto, porque creo que ahí se sensibilizó mucho más con respecto a la verdadera realidad que vivía nuestra sociedad y el desequilibrio social en el que vivíamos, ¿no? Unos pocos tenían acceso a todo y los menos y los más tenían menos, y bueno, viniéndose de allá, ¿no? En el 77 viene aquí, se viene para Tegucigalpa, viene a estudiar y todo, y ya él se compromete en la cuestión de los frentes universitarios. Vivimos una época también de dictadura militar, Edgar Castro, luego Policarpo Paz García, que fue en la época que en ese gobierno que desapareció, que era un gobierno militar. Y como era una dictadura represiva, a los militares represivos, el hecho de opinar o de reclamar derechos era un delito flagrante, ¿no? Y el hecho de pensar diferente también era volverte terrorista, asesino, qué sé yo, que te trataban, y al final los asesinos eran otros. ¿Cómo desaparece su padre ese 12 de septiembre? Bueno, mi papá desaparece el 12 de septiembre, en aquella época, la semana de independencia, que le dicen, duraba toda una semana, desde el 10 hasta el 15, 16, 17 creo. Mi papá, nosotros vivíamos en Acabome, él trabajaba aquí, porque aparte de eso también, aparte de trabajar con esta cuestión del Ministerio de Economía, él tenía un taxi, 579, que era de él, que era un extra para poder sostener la familia. Y
él se fue para allá, ¿no?, de vacaciones, a pasar el día del niño con nosotros. Por cierto, ese día el niño que él llegó ya tarde, no lo vi esa noche, lo vi hasta el día siguiente, lo vi el 11. Y claro, felices, ¿no? Fue la última vez que lo vi, todo un día, por cierto. Y desaparece el 12 en una circunstancia, tanto, yo la recuerdo porque él quería comer unas reuniones asados y alguien fue a asárselo a una casa vecina. Y recuerdo que nos dijo que no abrieran la puerta, que iba a descansar, pues. Pero en ese transcurso, que tuvo que ser entre 11 y 1 de la tarde, entre 11 de la mañana y 1 de la tarde, llegó una persona llamada Blasio Santos para sacarlo, porque tenían que venir a traer un carro que había quedado en un parqueo aquí, frente de unos cines, frente de los estudios Electra. Ahora donde está el parqueo es el Hotel Cristal, que algunos deben conocer ahora. Y bueno, la última vez, no, la persona el Blasio Santos que estaba ahí no estaba con él en ese momento. Y según nos cuenta, porque con el proceso fuimos a buscar, anduvimos con una tía que se llama Selma, mi tía Selma, que todavía está viva, que es abogada, por cierto, no sé si con el ende. Fuimos a preguntar a una señora que vendía lichas, y se reportó de la situación y dijo que él, cuando abrió el carro, llegaron unos tipos y le dijeron, lo agarraron o algo, y él dijo: ¿por qué me llevas allá atrás con nosotros? Y puta, dijo la señora. Y bueno, básicamente fue la última línea de que alguien lo viera con vida, ¿no? Y en algún momento se devolvió a buscar con ella, aún en estos tiempos actuales, y le da miedo a la señora, porque es lógico, le da miedo ir a ser testigo, porque le da miedo que le hagan algo, ¿no? No sé si sigue viva la señora, pero hace unos 6, 7 años, mi tía, que es Naida Velázquez, que ahora es fue la primera presidenta de COFADE, por cierto, trató ella de convencerla para ver si podía ser testigo, y aún en estos años no tuvo ir, y se le entiende, ¿no? Porque corre riesgo su vida. Entonces, que nosotros decir ciertas verdades es peligroso. Y así básicamente, pues, me parece que fue la última vez fue la última vez que alguien nos vio con vida, cuando se encuentra en esta situación. Y de ahí nos dimos cuenta porque hubo una llamada anónima a la casa de mi tío, de Navidad y papá, con sus hermanos en la Miraflores. El tío de nosotros, mi tío Jaime, contestó, y una mujer le dijo que Manfredo Velázquez lo habían detenido, que lo habían capturado. Fue lo único. Y ahí empezó todo el despliegue de la Beba Corpo para ver si lo mostraban, porque se denotaba que con todo esto de la política de seguridad nacional eran los militares, los policías y los grupos de represión, entre 16 y 2, los que estaban metidos en la prisión. Y de ahí no volvimos a saber nada. En ese momento, ¿quiénes están enfrente de este batallón? Bueno, yo lo que recuerdo básicamente que el artífice y el que manejaba, el líder de esa banda de delincuentes, era Gustavo Álvarez Martínez. Habían otros nombres, ¿no? Había un Torres Arias, dicen que estaba un Escueltir. Por ahí aparece también el nombre de Billy Joya, que anda muy campante haciendo esta política en este país y llevando una vida honorable. Y bueno, básicamente fue Álvarez Martínez, que en esa época tenía toda una preponderancia en ese momento, ¿no? Aparte, acobijado por el gobierno de Roberto Sasso Córdoba, allá en el proceso de que entramos en la democracia en el año 82, apoyados y asesorados por la Embajada Americana por medio de sus agencias, ¿no? La CIA, entre ellas. Y básicamente eso fue, ¿no? O sea, fue una época muy difícil. Se trató había un embajador nocivo que se llama Benito Negroponte. No es que creo, se creía el dueño de nuestro país, y esa es la percepción que tienen los gringos, que son dueños de nosotros, ¿no? Y por más que se intentó, siempre nos negaron. Es más, nos vilipendiaron, nos maltrataron, muchas veces decían que era mentira, que estaban desaparecidos, que eran comunistas y que se habían ido para Cuba, que estaban en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Una época bien difícil y que te golpea, ¿no? Bueno, este Manfredo, ¿cuántos hermanos eran con Manfredo? Mira, el papá de mi papá se llamaba Héctor Augusto Velázquez, mi abuela Estela Rodríguez, y eran 7 hermanos, de los cuales 2 de ellos ya no están, porque una de ellas murió también en una marcha en la época de Jo, mi tía Ilse también. Son 5, mi tía Diana, mi tío Jacinto, mi papá, que era el tercero, mi tía Zenaida, mi tía Ilse, que es la quinta, y los 2 menores, que son mi tío Jaime.
Y bueno, y luego cada quien y su familia. Mi papá se casó con mi mamá, ¿no? Con Emma, y tuvo 2 hijos más. Bueno, somos 3. Yo, Ricardo, pero por delante, mira. Nadia y Herling. Y tuve la... Y esa es otra cosa, porque en el caso de mi familia, ya mis hermanas no lo recuerdan, porque quedaron de 2, 3 años y la otra casi un año, ¿no? A punto de cumplir un año, entonces ellas no lo recuerdan. Y ahí pasan luchando, pero igual el sentimiento y el cariño y la ausencia siempre es un tipo especial. Ricardo, usted como hijo de Manfredo, ¿qué pide o qué están luchando? Pues yo sigo pidiendo justicia, ¿no? Bueno, aparte el caso de mi papá es emblemático porque fue el primer caso por el cual un Estado fue acusado por este tipo de prácticas, ¿no? La detención forzada de personas, ¿no? Y siempre hemos pedido justicia. Es más, yo expliqué hace poco que, por ejemplo, eso del video ni perdón no es una venganza, sino que radica en que, uno, para que podamos perdonarlos a ellos, que no soy yo, uno tiene que arrepentirse. Y la segunda opción es que la única persona que lo puede perdonar directamente es a los que ellos le hicieron esas cuestiones. Entonces no me compete a mí. Ahora yo no te voy a decir que alguna vez no sentí como, pero no llego a eso, porque creo que no soy tan salvaje ni bestial como ellos. Tengo mis defectos como todo ser humano, tengo mis malos ratos también. Y lo que se busca es eso, justicia, ¿no? Que la gente que ha cometido esos delitos se presenten ante las instancias judiciales de este país sería, ¿no? Y eso es lo que me espera, ¿no? Porque es terrible que hay muchos que andan. Me ha tocado, por ejemplo, pasar al lado de Billy Joya o estar al lado de Billy Joya en algún lugar específico, en una zona turística del país, tener que aguantarme la rabia, por ejemplo. Y él muy campante y feliz, y bueno, y uno espera que eso, porque los de Billy Joya, no solo en caso de mi papá, funciona de personas, como se dice, que acusaban que son mencionados, ¿no? Sí debería investigarse, no habría que buscar pruebas. O sea, eso es lo que se pide, ¿no? Y que aparte también que se eduque a la población para que no siga repitiendo esas cuestiones, porque el hecho de que pensemos diferente no significa que vas a dañar el economía. O sea, creo que es básico la lucha siempre, ¿no? Sobre todo en un país que vive en la pobreza y en la miseria, porque unos pocos millones no le importa, la verdad. Su padre se convierte de las 184 personas desaparecidas. Esas son las oficiales, el 84. Se dice que hay muchos más y hasta asesinatos, pero pasa algo, había muchas, y lo tengo que decir, había gente que tenía miedo de mencionar ese tipo de situaciones porque en esa época los grupos represores decían no tenemos nada que ver, esos jodidos son comunistas y se fueron para Cuba, para la Unión Soviética, o son guerrilleros o andan en la guerrilla de El Salvador, porque fue una época bien fuerte en Centroamérica, con guerrilleros se les decía en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que estaba en una revolución recién ganada como fue la Liberación Nacional en 79. Entonces todo eso, había gente y lo entiendo también, estaba porque bueno, te presionaban, te hostigaban. En el caso de nosotros, a mi mamá le decían, por ejemplo, que en Atagón me tenga cuidado, en Mita le decían porque usted la vigila, que estaban policías, por llamarle policías, ¿no? Grupos de seguridad secreta, como le dicen, que le seguían, pues entonces costaba, ¿no? Y bueno, también el hecho de que mi mamá, por ejemplo, trabajaba en la cosa de telecomunicaciones, que era bastante fundamental para la cuestión de las Fuerzas Armadas, que ellos la manejaban, porque manejar la comunicación, manejar la seguridad, y muchas veces la quisieron despedir, ¿no? Y para suerte y por el apoyo de los sindicatos de esa época no lograron despedirla, que era la manera en que ella podía sostenernos a nosotros, porque fue un golpe también emocional y también de aspecto económico, pero bueno, mi mamá hizo la lucha, ¿no? Con nosotros, y esa es la otra heroína que está en esta historia, como han sido las mamás y hermanos y todos los que han tenido que de alguna manera, ¿no? Estar ahí, Sí, ser otros héroes. Sí, eso mi mamá, por ejemplo, una héroe porque le tocó para mí, le tocó lidiar con 3 niños pequeños, y hacer el esfuerzo de grabarnos o de ver que hiciéramos algo un poquito mejor. Ok, tratar de hacer algo mejor. Entonces, básicamente, eso fue una época horrible porque mi mamá la presionaba por ahí. Y volviendo a eso, por eso mucha gente, hay muchos casos, no pensaría que la gente se intimidaba antes de hacer cosas. Y es comprensible, miedo a perder su trabajo y todo, porque decir comunista o socialista era, o sea, cierto, mentira, era oro, pero igual. Esa era una forma de intimidar.
Bueno, Ricardo, te agradezco mucho por esa pequeña entrevista que me permitió hacerle y pues esperando en Dios primeramente, ¿verdad? Porque es el único. Y la justicia terrenal, que algún día será justicia por Manfredo, por ese gran héroe que fue su padre, ¿verdad? Gracias. Y muchas gracias, te agradezco mucho. No, y gracias a ti y que hay que seguir con los jóvenes, ustedes también, porque van a ser jóvenes. Bueno, sí, sigo siendo joven, y que hay que seguir luchando porque todavía nuestro país está por hacer muchas cosas. Y lo mirás vos y lo miro yo y lo vivo yo. Este país tiene tantas necesidades y aún hay muchos egoístas que no permiten eso, ¿no? O sea, unos arriba de trabajo nadie quiere la mitad. Pues esperando esa denuncia que se haga justicia y pues eso es todo. Muchas gracias por eso.